les indicaba que vamos a abordar básicamente tres mercados. Este sería el primero de ellos. Mercado de bienes y servicios, que yo lo voy a llamar para abreviar mercado de bienes, pero ya hay que considerar que estamos hablando también de servicios. ¿Y qué es el mercado de bienes? Ideas por ahí. Ya, yo cuando les pregunto también estoy testeando si todavía se recuerdan de Macro uno o si tal vez no vieron algún tema. Así yo trabajo en ello. Pero ¿qué es el mercado de bienes? ¿Ideas? ¿Comentarios? Manuel, ¿y qué dice ahí por ahí Manuel? Creo que ISLM, me decía Manuel, ISLM. Ese es el modelo ISLM. Y ahí ya me está hablando no solo del mercado de bienes, porque me está hablando de la curva LM, estamos hablando también del mercado de dinero. Pero en sí, ¿qué es el mercado de bienes? ¿Cómo funciona? Que lo mencioné en las primeras clases. Lo mencioné de forma muy general. Sí, adelante, Abraham. Buenas noches, licenciada. ¿Son todos los Buenas noches. productos y servicios que están disponibles en un país? Sí, exactamente, ¿verdad? Recuerden que cuando hablamos de mercados estamos hablando de fuerzas de oferta y demanda. Entonces es donde se van a estar transando o se van a estar comprando y vendiendo bienes y servicios. ¿Sí? Básicamente hablamos de ello. Entonces hay transacciones en este mercado y pues nosotros las hacemos a diario. Entonces imagínense en una economía cuántas transacciones o operaciones se realizan en cada instante del tiempo. Cada instante del tiempo puede ser un minuto, un segundo, un día, etcétera, ¿verdad? En cada momento. Mientras estamos aquí en clase se están generando muchas transacciones en Guatemala, en nuestro territorio. Y también algunas de ellas pues se están realizando con otros países, ¿verdad? Acuérdense que estuvimos hablando yo les hice una presentación con información observada, es decir, son datos de la vida real. Y se van a dar cuenta que hay muchas similitudes entre la teoría y lo que se observa en la práctica, no obstante los supuestos que vamos a implementar para el desarrollo de este curso, para enfocarnos en un análisis más simple. Pues aquí, ¿qué es lo que permite este mercado? Porque es importante, porque vamos a determinar niveles de producción de equilibrio. Esto es relevante, lo decíamos en la clase cuando hablábamos del modelo de oferta y demanda agregadas, porque conociendo cuál es el punto de equilibrio, podemos identificar qué tan lejos nos encontramos de ese punto. Y estas desviaciones con respecto al punto de equilibrio pueden ir hacia abajo o hacia arriba, es decir, hacia el alza o hacia la baja. Entonces, saber en la dirección en la que se encuentra el desequilibrio, como lo planteamos en clase, si es un exceso de demanda, un exceso de oferta, pues va a ser útil para adoptar medidas y estimular la actividad económica, que es básicamente lo que vemos acá. No estamos viendo variables de otro tipo y esto vamos a hacerlo mediante un análisis de corto plazo. Y recordando un poco qué dijimos que es el corto plazo, porque eso es importante definirlo. ¿Qué es el corto plazo? ¿Ideas por ahí? ¿Qué es el corto plazo para ustedes? ¿Sí? donde, donde los factores de producción no varían, son fijos. Dice Leila, que dice por aquí Francisco, cuando no hay se me fue, ¿sabes? Dice Francisco, cuando no hay cambios en las variables. Bueno, ¿será que las variables pueden cambiar en el corto plazo, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Solo cambian en el largo plazo? Tal vez se están enfocando mucho, ¿sí? Pues, según sabía yo, cambiaba, pero solo una, no había posibilidad de las dos. Y aquí, a propósito de que me señala de que cuántas variables cambian, en este modelo o en esta parte, bueno, de hecho en todo el curso vamos a hablar de un enfoque estático, es decir, un análisis estático, ¿no?
Por eso es que se mueve solo una variable a la vez, no varias, porque en un análisis ya dinámico ahí sí podemos mover varias variables o proyectar o simular varias variables, pero en realidad sí se pueden mover en la vida real más de una variable a la vez. En la vida real lo vemos de tantas transacciones que se realizan y al interactuar con distintos mercados ya van a ver las diferencias. Pero en el contexto de lo que se ve aquí en clase, que es la teoría, sí, por el tipo de enfoque y los supuestos que se imponen, sí se mueve solo una variable por el análisis estático, pero no es porque así sea. Y más adelante se los voy a explicar de una mejor forma. Pero entonces el corto plazo no necesariamente es en el que todo se queda estático, todo es estable, no. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, ¿cuánto tiempo es el corto plazo? ¿Sí? ¿Alguien se arrepintió? ¿Cuánto tiempo es el corto plazo para ustedes? Y lo platicamos ya anteriormente, sí, adelante. Un año. Sí, puede ser un año, algunos consideran que todavía hay por dos, pero un año si es corto plazo, hay un plazo que es muy, muy corto, que es un día, un instante. Entonces, básicamente para este mercado, que es cuando tenemos datos, sería en un mes, un trimestre, hasta un año, como ustedes lo decían. Ese es el corto plazo. Y este enfoque de corto plazo, ¿a quién se lo atribuimos? ¿No se recuerdan a qué escuela de pensamiento? ¿Sería la keynesiana? Exactamente, a la escuela keynesiana. Ya decíamos que pensaba Keynes de largo plazo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a imponer ciertos supuestos, ciertas restricciones para facilitar el análisis. Algunos de los supuestos se van a ir flexibilizando a lo largo del curso. Obviamente no todos, porque lo que se busca acá es pulir mucho la intuición. Eso va a ser útil para cuando ustedes ya hagan un análisis más complejo en macroeconomía 3. Pero si ustedes no comprenden estos temas de macroeconomía 2, no creo que puedan vencer los de macro 3. Bueno, empezando con los supuestos, vamos a asumir que el nivel de producción de equilibrio en la economía va a estar determinado por la demanda. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, palabras propias, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo interpretan? Y por aquí lo dice, todas las empresas producen lo que les es demandado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Otras ideas por ahí? La presentación se las voy a compartir más noche, pero me interesa que se comprenda todo lo que se está proyectando. Decía en el otro salón que considero que voy a un ritmo muy, muy lento todavía, pero es porque me interesa que se comprenda desde ya. Más adelante, tal vez ni cuenta se den cuando yo ya utilice el acelerador, pero en este momento es para aprovechar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Ideas? Que van a producir de acuerdo a la capacidad de compra de los consumidores. Sí, bueno, gracias. Gracias, José. Eh, bueno, lo que significa acá es de que tenemos un supuesto muy fuerte de que en esta economía que vamos a analizar, todo lo que se produce se consume, es decir, hay una correspondencia entre las necesidades que tienen los hogares y lo que las empresas van a producir. ¿Sí? No sé si me explico. O sea, las empresas van a satisfacer todo lo que es demandado por los hogares. Ese es un supuesto muy fuerte.
¿Sí me explico? Sí, bueno, espero que sí. Recordando, cuando hablábamos en la clase presencial, hablábamos de ciertas igualdades. Hablábamos que la demanda agregada equivale al PIB, ¿verdad? Eso hay que tenerlo presente. Que hablábamos de ciertas condiciones de equilibrio, las señalamos en clase. Ya para empezar a plantear un modelito. ¿Y qué son los modelos? Pues los modelos tratan de representar la realidad económica. Incluso hasta una regla de 3 podríamos plantearla como forma de modelo, utilizando cierta notación, que puede variar en la literatura que les recomendé la notación. Es decir, que utilicen otra simbología para especificar cada variable o cada componente. ¿Qué vamos a usar? ¿Qué van a usar ustedes? Pues lo que veamos aquí en clase, para unificar todo lo que abordemos. Acuérdense que la bibliografía es únicamente de apoyo. Aquí ya está todo digerido. La idea es facilitar el análisis. Entonces, regresando a la demanda de bienes, vamos a definir, aquí empezamos ya a plantear el modelito, a diseñarlo. Va a estar denotada por Z. Z es la demanda de bienes. ¿Y a qué va a ser igual esa demanda? Yo se los proyectaba, bueno, sí, cuando proyecté el cuadrito del PIB con datos observados, extraídos del estudio de la economía nacional 2023, que está contenido en la página del Banco Guatemala. Entonces les señalé toda esta anotación, por eso no entro en detalle, porque todo esto ya lo platicamos en clase. Y les mostré datos observados, datos de la vida real. Entonces, para que vean que sí tiene sentido poder estar aquí hablando de esto en este momento. Entonces, esa demanda va a ser igual, y justo les pregunté, bueno, ¿por qué método estamos midiendo el PIB? Me dijeron que por el lado de la demanda. Entonces, tenemos consumo, inversión, gasto del gobierno, y aquí tenemos el sector externo. ¿Cuántos sectores tenemos aquí en pantalla? ¿Cuántos sectores estamos hablando? 4. De 4 exactamente. Esto dijimos que son las exportaciones netas, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Incluso señalé que podría ser que aquí en esa parte que marqué con el corchete se produjera una balanza comercial deficitaria, es decir, que las importaciones son mayores que las exportaciones. Independiente de eso, que es para abordar un análisis de 4 sectores, aquí vamos a imponer otro supuesto de que esto es igual a 0. Es decir, es una economía cerrada, que opera en autarquía. ¿Qué es autarquía? Que recibieron economía internacional, lo saben. ¿Qué es autarquía? Es cuando un país busca satisfacer sus propias necesidades con su sola producción. Exactamente, es decir que no hay comercio, ¿verdad? No hay comercio exterior en esta economía. Entonces, tendríamos que, derivado de que no hay comercio, o sea, la producción interna es la única que está operando en la economía, es la única que está orientada a satisfacer esa demanda. Entonces, solo la producción interna. Es decir, las fronteras al comercio están cerradas. Y sabiendo que eh, las exportaciones netas son iguales a 0, tendríamos entonces que la demanda en este mercado de bienes Z es igual ahora al consumo más la inversión más el gasto del gobierno. ¿Cuántos sectores tenemos ahora? 3. 3 exactamente. Entonces, de aquí en adelante vamos a suponer que no hay comercio. Y es que abrir una economía en realidad no es sencillo. Eso se ve en macroeconomía 3 con el modelo Mundell-Fleming, porque hay que incorporar tipo de cambio. Si ustedes lo vieron, me imagino que asumieron que tenían un tipo de cambio igual a 1. Ahí no hay problemas. Pero hay otras variables que considerar como las tasas de interés que predominan en el exterior, no solo las internas. Entonces ahí se va complicando un poco el análisis y es más complejo. Entonces aquí
El objetivo del curso es entender ciertas relaciones y comprender relaciones causales, es decir, causa y efecto. Por ello es que se maneja este análisis de economía cerrada, que podría ser que ya lo hayan abordado, pero seguramente fue de forma muy general. Y si ya lo abordaron, pues mejor, así me van a seguir a un mejor ritmo. Hablemos ahora de estos componentes. Hablemos del consumo. Y lo hicimos en clase, pero ya como estamos diseñando el modelo, entonces el consumo va a depender de esta variable que se denomina ingreso disponible. Creo que estoy manteniendo la notación de macroeconomía 1. No sé si usaron D mayúscula o D minúscula, pero es el ingreso disponible. Entonces, ¿y por qué creen que el consumo depende del ingreso disponible? ¿O qué es el ingreso disponible? Por ahí lo tienen. Sí, sí, adelante. Porque, licenciada, si las familias no tienen un ingreso, no tienen, bueno, las capacidades de consumo se ven reducidas. Y ahora si hablamos de empresas, serían las inversiones las que se verían reducidas. Sí, gracias. Bueno, aquí pues cuando hablamos de consumo privado, nos referimos a las familias prácticamente. Entonces, justamente, se necesita contar con cierto ingreso, cierta remuneración para poder realizar transacciones, incluso para poder subsistir, ¿verdad? Entonces, precisamente ahí vemos esa relación entre, y esta es una ecuación considerada de comportamiento, porque está reflejando la relación que ya mencionábamos. Pero, ¿qué es el ingreso disponible? ¿Qué es el ingreso disponible? Esa YD. Bueno, gracias Alicia. Con lo que cuentan los hogares para consumir. Sí, gracias Leila. Pero lo que cuentan los hogares para consumir. Eh, ¿Alguien más? Pues sí, es lo mismo, es como que la cantidad de dinero que tienen las personas, lo que gastan y lo que ahorran. Bueno, el ingreso disponible, así, bueno, el ahorro es otra variable. Todavía no la voy a incorporar acá, pero está implícita generalmente cuando hablamos de consumo. Así lo dicen ustedes. Bueno, la diferencia entre lo que obtengo, o sea, el ingreso, menos el consumo, pues es el ahorro, ¿verdad? Pero si regresamos al ingreso disponible, entonces decimos que es lo que nos queda cuando se le quitan ciertas obligaciones que como consumidores tenemos que abordar. Caso de los impuestos, los que trabajan en relación de dependencia, pues sabemos de que se nos descuenta cierta proporción de los ingresos. Y aunque presten servicios, es lo mismo, ¿verdad? Es 5% si facturan. Entonces se descuenta eso. Pero hablábamos también en las primeras clases que se pueden realizar transferencias por parte del gobierno para apoyar a los hogares, ¿verdad? Como ocurrió en cierto momento en Guatemala. Entonces estaríamos hablando que tenemos un ingreso, le descontamos los impuestos, ya de T, y le sumamos esa parte del que no depende de poder darle al gobierno algo a cambio. Así lo que recibimos, ¿sí? Las transferencias. ¿Sí? ¿Dudas ahí? Ejemplo de transferencia. Ejemplo de transferencia.
Lo de la tarifa social podría entrar ahí, ¿no? Tarifa De la social. Ah, bueno, usted dice lo que dieron durante la pandemia. O sí, usted dice, o me está hablando de la tarifa en sí, de el subsidio. Ese es un subsidio. sí, de lo que dependiendo cuánta cantidad de kilowatts se consuma, tiene una tarifa a pagar, que hacer como menor a la... Sí, ese es un subsidio, como el que se implementa para el gas propano también. Es un subsidio que es una erogación que hace el gobierno para apoyar a los hogares, como ocurre. Hay muchas cosas subsidiadas en Guatemala, pero no nos damos ni cuenta. El transporte público está subsidiado. Esto para evitar que nosotros como consumidores paguemos el precio real, que pensando en el Transmetro, según estudios ya es más de 5 quetzales, ¿verdad? Y cobran uno. Pues eso se llama subsidio. Jessy mencionaba por ahí las transferencias. Jessy lo estuve esperando la semana pasada, pero si quiere platicamos la siguiente para, no sé si va a apuntarse en la otra oportunidad. Pero bueno, Jessy decía por ahí las remesas. ¿Qué piensan de las remesas familiares? Pero en principio estamos hablando de una economía cerrada, ¿verdad? No tiene contacto con el mundo exterior. Entonces, las remesas son una variable del sector externo. Sí, la envían los connacionales que están radicando en Estados Unidos. Generalmente de forma irregular, no necesariamente es así. Por aquí Alicia y alguien más reciben ese beneficio, es decir, viene del exterior. ¿Sí? ¿Qué piensan de las remesas? Sí, gracias Alicia. Bueno, empezando porque las transferencias por parte del gobierno no sería correcto considerar las remesas porque las remesas familiares no las otorga el gobierno, o sea, no es parte de su política fiscal, ¿verdad? En adición, es una variable del sector externo, que no se contabiliza, como les indicaba en clase, dentro de las cuentas nacionales. Es otro registro, es la balanza de pagos, ahí hay un rubro de transferencias, ahí se incluyen. Entonces, en este caso, las remesas no aplican. ¿Todo bien ahí? Sí, perfecto. Entonces, seguimos diseñando este modelito. Les decía ya cuando hablamos de nivel matemático, les decía que es nivel básico, intermedio. Y es porque generalmente uso yo relaciones lineales. Ustedes en sus cursos de micro, ahí vieron funciones de otro tipo aquí. Pues la relación es lineal, ¿verdad? Para el consumo y está representada por esta ecuación que ven en pantalla. Es decir, donde el consumo va a ser igual a C sub 0 más C sub 1 por Y de C sub 0. ¿Qué es el intercepto? ¿Y qué más? ¿Cómo conocemos? Eso ya lo vieron antes. ¿Qué es C sub 0? Consumo autónomo. Exactamente, es el consumo autónomo. Tenemos por ahí otro parámetro. En adición a C sub 0, tenemos el C sub 1, que es la propensión marginal a consumir. Este de acá. ¿Qué es la propensión marginal a consumir? En sus palabras. Es la cantidad que están, es la Universal cantidad que las personas están dispuestas a gastar con cada unidad extra que recibe. Sí, exactamente. Ahora cuando tenemos la palabra marginal, recordarán de los fundamentos microeconómicos, ¿verdad? Que cuando hablamos de una variable en términos marginales, hablamos, y lo hacían ustedes como unidades, decían, bueno,
¿Cuál es el efecto de agregar una unidad adicional de algo? En este caso sería un quetzal. ¿Cuál es el efecto de un quetzal adicional sobre el consumo? Y también me lo han dicho en otras palabras, como que es aquella parte del ingreso disponible que se destina al consumo, es decir, la proporción. En economías como la nuestra, este parámetro sería muy cercano a uno, es decir, que se consume mucho, se consume en gran medida. Economías avanzadas, la propensión marginal a consumir es más baja, no se acerca tanto a la unidad como en nuestro caso. Regresemos al análisis de C sub 0, que es el consumo autónomo, es decir, aquel consumo que no depende del ingreso, ¿verdad? Es el consumo autónomo. Ejemplos de consumo autónomo. ¿Algo que se les ocurra? Sería como los estudiantes, licenciado. ¿Cómo funcionaría eso? Como ellos Señáleme la no lógica. ellos no generan un ingreso y de igual manera siempre consumen. O sea, estamos hablando de estudiantes que no trabajan, ¿verdad? Eh, sí, exactamente. O sea, los niños o algo así, o los que vienen a la universidad, pero Los eh, adolescentes no, también. no reciben un ingreso. Entonces, Y puede una ser un, persona de tercera edad sí, que ajá, no perfecto. reciben un, su, ¿qué es? Su Su pensión. pensión. Ajá. ¿Sí? ¿Alguien Licenciado. más? Sí, 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 Marlene. El consumo autónomo, según recuerdo, es todo lo que toda persona que quiera vivir tiene que consumir, sin importar si tiene un ingreso o no, y sin importar la edad ni nada de todo eso, porque la persona siempre va a buscar, presta o alguien le da o busca opciones para sobrevivir. Entonces ese sería el consumo autónomo. Sí, básicamente es lo que no depende del ingreso que recibimos. Eh, Ejemplos, porque ahí me menciona varias variables como el financiamiento. ¿Qué ejemplos podríamos mencionar acá que no dependen del ingreso? Porque el financiamiento pues podría depender del ingreso. ¿Sí, Marlene? ¿Sí? ¿Me iba a decir algo, Marlene? ¿O solo se le activó el micrófono? Perdón, licenciada, se me activó el micrófono. Bueno, ejemplo. ¿Alguien con un ejemplo? ¿No se les ocurre nada? Bueno, pero el típico ejemplo aquí es el de un indigente. ¿Qué pasa con un indigente? No trabaja, ¿verdad? Pero está viviendo en las calles. ¿Qué hace para poder sobrevivir? Los escucho. Buscar comida en la basura. Buscar comida en la basura. Sí, o sea, vive de la caridad, ¿verdad? De lo que encuentra, como decían ustedes. Entonces, ese consumo, si ustedes le dan algo al indigente, no depende del ingreso, porque no genera un ingreso, ¿verdad? Estoy yendo a lo más micro para que se comprenda, que aquí todo está agregado, ¿verdad? En sub-0 encontramos eso. Entonces, ese consumo que él realiza, porque no tiene ingreso, o también los ejemplos que me dieron del adulto mayor. Es que el indigente, recuérdense que no tiene familia también. O sea, no depende del ingreso de un familiar, porque también las unidades que consideramos en macroeconomía, hablamos de hogares, ¿verdad? No de un individuo en sí, de hogares o familias. Eso también es muy importante. Lo resalto porque me mencionaban a los niños, los ancianos, que podría ser que sí dependan del ingreso de la cabeza del hogar. ¿Me explico? Por eso señalo el indigente, creo que es más ilustrativo. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Dudas ahí? ¿Perdón? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno, entonces pensemos en cómo graficar esta relación o esa ecuación de consumo.
Dibujemos en el eje horizontal el ingreso disponible y en el vertical al consumo. ¿Cómo se da esa relación? ¿Cómo es esa relación entre las dos variables? ¿Cómo sería esa relación? Sería inversa porque una no depende de la otra. O sea, el consumo no depende del ingreso, el ingreso disponible. Ah, perdón, del consumo autónomo pensé que estábamos hablando, pero No, 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 no. entonces sí es directa porque si el consumo depende del ingreso. Entonces tenemos una relación directa o positiva entre ambas variables. Esta sería la ecuación de consumo que es igual a esa parte autónoma que no depende del ingreso, más la proporción marginal a consumir en función del ingreso disponible. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué se da esa relación positiva? ¿Por qué se da esa relación positiva? Ya lo dijo por ahí alguien, pero quiero estar segura que me siguen. ¿Ideas? Porque al final tal vez el fin es satisfacer las necesidades y pues se tiene que disponer de algún ingreso para poder consumir. Sí, es decir que a medida que aumenta el ingreso, ¿qué pasa con el consumo? Porque lo vemos en la curva que corresponde al consumo. Ah, también aumenta porque hay mayor propensión marginal al consumo. Exactamente, es decir, la lógica, la racionalidad es que el consumo puede ir aumentando conforme aumenta el ingreso, ¿verdad? ¿Y cuál sería la pendiente de esta curva? La propensión a consumir. Exactamente es igual a C1, ¿verdad? Y recordemos también que dijimos que el consumo es una función del ingreso disponible, ¿verdad? ¿Sí? También sabemos que el ingreso disponible es igual ¿a qué es igual el ingreso disponible? ¿Qué dijimos que era igual al ingreso disponible? El ingreso menos impuesto más las transferencias, ¿no? Exactamente, ajá. Digamos que consideremos que T va a ser igual a los impuestos más las transferencias, ¿sí? Entonces, el ingreso disponible es igual a Y menos T, ¿sí? Que incluye las dos variables. Entonces, si sustituimos acá, ¿cómo nos queda? El ingreso disponible sería igual a Y. ¿Qué más? Bien, ¿a qué sería igual esa parte? ¿A qué dijimos que es igual T? X más TR, ¿verdad? Y sabemos también que el consumo es igual a, voy a poner por aquí abajo, consumo es igual entonces a esa parte autónoma más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, que es igual a esto, ¿sí? Y menos T. ¿Cuál es el intercepto? Estamos hablando de la función de consumo, ¿verdad? Esta es la función de consumo. Consumo autónomo. Exactamente. Tenemos por acá el consumo autónomo, es decir, hablábamos de esa parte que no depende del ingreso,
¿Qué es esto? En el periodo anterior me decían que había una relación directamente proporcional. No necesariamente es así, porque le decía yo que sería una curva más o menos así. No necesariamente. ¿Por qué digo no necesariamente? Porque depende del valor del intercepto, ¿verdad? Puede ser que sea igual a 0. En todo caso, sí partiría del origen si C sub 0 fuera igual a 0. Pero sabemos que no necesariamente es así, ¿verdad? En la vida real, no. Hablábamos de que existen indigentes, existe otro tipo de ayudas. Entonces, no necesariamente es así. Incluso esas ayudas que se dan a los migrantes que están siendo deportados también lo consideraría yo consumo autónomo porque no tienen un ingreso, están, de hecho regresan sin nada, ¿verdad? Esa es una ayuda, son caridades, ¿sí? Hablemos de otra de los componentes de esa demanda en el mercado de bienes, que es la inversión. Y para hablar de inversión, tenemos que considerar dos tipos de variables. En economía hablamos de variables endógenas y variables exógenas. No sé si están familiarizados con esto, va a ser muy útil tener claridad para el otro semestre cuando reciban econometría, porque el tratamiento de las variables cambia, incluso cómo se grafican y todo, que tiene sus particularidades. Entonces, una variable endógena depende de otras variables dentro del modelo, mientras que una variable exógena son variables que no se pueden explicar dentro del modelo. Ejemplos de una variable endógena, algo que se les ocurra. Ideas. Ejemplos de una variable endógena de las que hemos visto. El precio, licenciada, Bueno, de las que estamos viendo aquí, que si no se me van a empezar a confundir si les menciono otras. El consumo. ¿Cuál consumo? La propensión a consumir. ¿Sí? Sí, porque si me dice el C sub 0, estaríamos hablando de otra cosa. Esta sí porque depende del ingreso disponible, ahora se determina dentro del modelo. Ejemplo de variable exógena. Ejemplo de variable exógena. Exactamente, el consumo autónomo. Y por ahí, Jessie había mencionado las remesas familiares. ¿Qué tipo de variable sería esta? Sería una endógena, ¿Por qué sería una endógena? porque depende del ingreso también de las personas el trasladar las remesas a las familias. Pero ese ingreso, ¿de qué país es? Ese sería de Estados Unidos. Ujú. Entonces, no es que se pueda, dependa de nosotros como país, ¿o sí? Allá, que encuentren un trabajo y que obtengan un ingreso. Depende de las condiciones económicas de Estados Unidos, en todo caso, ¿verdad? No de Guatemala. Y el modelo aquí que estamos diseñando, pensamos que es para Guatemala, porque es un país que recibe remesas, ¿verdad? Lo señalo porque Jessie mencionó las remesas familiares y también lo abordamos en el periodo anterior. No obstante que estamos hablando de una economía cerrada, pero sí quiero que quede muy claro que es una variable exógena. Entonces, ¿qué tipo de variables son las remesas familiares? Exógena. Endógena. Sí, sería exógena, ¿verdad? No sé si quedó claro por qué es exógena. O sea, no depende en sí de ninguna política que pueda hacer Guatemala internamente, ¿verdad? Que pueda aplicar. ¿Sí? Entonces, estamos claros con eso. Entonces ya les puedo señalar que vamos a seguir imponiendo supuestos y vamos a asumir y lo vamos a flexibilizar más adelante que la inversión, que denotamos como I, es una variable exógena. Generalmente las variables exógenas se señalan con una barra encima.
para diferenciarlas del resto de variables, o con el cero también, el subíndice cero. ¿Sí? ¿Todo bien ahí? De momento será así. El siguiente sector es el gasto del gobierno, ¿verdad? Hemos hablado del gobierno, que puede implementar ciertas acciones conocidas como política fiscal. La política fiscal, pues, es un conjunto de acciones orientadas a poder expandir o restringir su gasto, que es G, y los impuestos que los vimos considerados dentro del ingreso disponible, ¿verdad? O sea, así es como funciona las acciones de política fiscal, y también hablamos de TR, que son las transferencias que realiza. ¿Sí? Incluso los subsidios es parte de lo que realiza. Entonces vamos a suponer también que G y T son variables exógenas. Que sea así en la vida real, no es cierto, por eso estamos asumiendo. Entonces vamos a utilizar G como variable exógena y T como variable exógena. Y si ustedes revisan ciertos libros de economía, pueden encontrar funciones para cada uno de estos componentes. Hay funciones para el gasto del gobierno y para T. ¿Sí? Entonces ahí ya no estamos hablando precisamente de una variable exógena, ¿verdad? Que en otras palabras serían variables que ya están dadas. No podemos hacer nada por cambiarlas, no podemos influir en ellas, ¿verdad? Están dadas. ¿Sí? ¿Todo claro aquí? ¿Todo bien? Bueno. Sí, licenciado. ¿Está todo claro? Regresemos a ese equilibrio del que hemos hablado y que planteé en la pizarra, planteé ciertas igualdades que se dan en el mercado de bienes, ¿verdad? Entonces, si regresamos al análisis de equilibrio en el mercado de bienes, sabemos que Z es la demanda, ¿verdad? Y Y es la oferta, ¿sí? Sabemos también que Z es igual a, ¿qué dijimos? A C más la inversión, que es exógena, más el gasto del gobierno, ¿sí? También definí T como TX más TR. Sí lo venía usando así, ¿verdad? Entonces, tenemos esas consideraciones. También sabemos que el consumo tiene ciertos componentes, entonces podemos decir que el ingreso va a ser igual a esa ecuación de consumo, que es igual a C sub 0, esa parte autónoma, la propensión marginal a consumir, que depende del ingreso disponible, sumándole la inversión que está dada y el gasto del gobierno, que en igual forma está, ¿sí? ¿Qué más sabemos aquí? Sabemos que es el ingreso disponible, ¿verdad? El ingreso disponible es igual a, ¿qué dijimos? A Y menos T. Exactamente, es igual al ingreso menos T más la inversión y el gasto del gobierno. ¿Sí? Entonces, si desagregamos el T, nos quedaría T sub 0 más la propensión marginal a consumir. Se nos quedaría Y menos TX menos TR más la inversión más el gasto del gobierno. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? ¿Todo bien ahí? ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Sí, bien. Y bueno, pensé que ustedes también me iban a preguntar por qué tenemos ahí dos signos. Sí, Alicia.
No, se me olvidó ponérselo, no se lo quité, todavía no lo he flexibilizado. No es a los ingresos, es a la inversión, ¿verdad, Alicia? Sí, no, ese todavía se mantiene como una variable dada. Cuando yo lo flexibilice se los voy a decir. Si no se lo agrego es porque se me olvidó y me pueden interrumpir para corregirlo. ¿Sí? Aquí no hay dudas entonces. Lo que sucede es que pensé que me iban a preguntar que por estos signos. ¿Está claro ahí? ¿O tienen alguna duda? Pues es que en el otro salón sí me preguntaron que por qué teníamos aquí dos signos, bueno, o en las transferencias, porque quedó el signo negativo. ¿Qué piensan ustedes? Como no me lo preguntan, yo se los pregunto a ustedes. Como es una relación negativa o inversa con el ingreso, se suman los dos con una proporción negativa o con el índice negativo para que se resten con el ingreso. Bueno, eso se lo dice la intuición, ¿verdad? La lógica. Y matemáticamente, ¿por qué sería? Que está bien, ¿verdad? Pero quiero que el análisis sea integral para que no se me confundan más adelante. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me diga por qué matemáticamente tuvimos eso? Quizás porque en parte las transferencias o ayudas sociales vienen siendo como apoyadas por los propios impuestos de la población. ¿Y matemáticamente? Matemáticamente, no entiendo la pregunta, ¿cómo así? Sé porque, bueno, aquí introdujimos esto, ¿verdad? Esto está aquí, ¿sí? Entonces, matemáticamente me refiero a la operación, ¿verdad? ¿Por qué nos quedó el signo negativo para las transferencias? O sea, matemáticamente, es decir, ¿resultado de qué sería? Esa es la pregunta. ¿Ideas? De restarle al ingreso esas... Es porque ¿cómo se sería llama? T, La- Para que para que encontremos T, porque si lo vemos así como muy básico sería despejando T, TX y TR pasarían del otro lado del signo a restar. Tomo este, para que tuvieran dudas más adelante. Y menos T, ¿verdad? ¿Sí? Sustituimos T es igual, dijimos a TX más las transferencias. Operamos y ahí es como, a eso me refiero cuando digo matemáticamente, ¿verdad? O sea, esas operaciones. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? ¿Lo vieron? Sí, licenciado, en este caso por el signo, ¿verdad? Que como Sí, multiplica el signo. exactamente. O sea, por eso les decía matemáticamente, pero sí, obviamente que se apoyen en la intuición, pues es lo ideal. O sea, se conjuga el análisis intuitivo con el matemático y el gráfico, ¿verdad? Eso es lo que consideramos para poder comprender cómo se dan esas relaciones. Así que está bien, pero me interesaba también, porque sí fue algo que me preguntaron en el otro salón. Entonces, trato de traerles las dudas que tengan allá para compartir y si ustedes tienen algunas, pues también se las traslado a ellos. Entonces, estamos bien hasta ahí, pero con ellos me quedé hasta acá porque el jueves seguiríamos con el multiplicador, o sea, determinarlo partiendo de acá. Recuérdense que un modelo es una representación matemática de la realidad, por eso me refiero mucho a la parte matemática. Les digo matemáticamente, es decir, demuestre tal cosa, ¿verdad? Todo se puede demostrar porque estamos diseñando un modelo. Entonces, ¿todo bien hasta acá o hay alguna duda? ¿Todo bien? Sí, todo. Sí, bueno, eso va a ser más adelante y vamos a un ritmo bastante pausadito prefiero hacerlo en este momento así porque la unidad es bastante extensa y muy importante y el parcial pues no va a cubrir toda la unidad completa, o sea, hace un corte, no se preocupen por si algunos ya estaban pensando en eso pero no se atreven a plantearlo.
Entonces nos quedamos aquí hoy. Seguimos el jueves. No hay nada más que decir, entonces los veo ese día deseándoles feliz noche, agradeciendo su atención. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. A ustedes, gracias. Gracias, Luis. Buenas noches. Licenciada, feliz noche. Feliz noche.